Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Catherine Torres de la Facultad de Comunicación. Como hemos venido haciendo en los últimos meses, nos interesa muchísimo hacer sesiones con nuestros profesores internacionales y en esta oportunidad tenemos una visita súper importante. Tenemos a Juan Carlos Amber, que es CEO de We Are Content de Bogotá, Colombia. Él es profesor internacional de nuestro diplomado en Marketing Digital Estratégico. Y hoy venimos a hablar de un tema bastante relevante que es el marketing de contenidos. Entonces, Juan Carlos, por favor, ¿qué nos puedes decir como marco introductorio antes de empezar con las preguntas que tenemos preparadas? Bueno, Catherine, muchas gracias por la invitación y a todos los que están presentes, pues quiero aprovechar para invitarlos a que conozcan de Content Marketing. Como Catherine lo dijo empezando, un poco de preámbulo, parte de la premisa que la mayoría de las empresas hoy en día dependen de Google y Facebook para poder comunicarse con sus audiencias. Y el Content Marketing es una técnica de mercadeo que busca, por encima de cualquier cosa, crear contenido educativo, entretenido, interesante, pero es contenido que es de aspecto no publicitario. El objetivo que tiene el Content Marketing, como te lo conté, es ayudarle a las marcas a construir sus propias audiencias a partir del contenido. Como siempre digo, una forma simple de explicarlo es que las marcas tienen que empezar a pensar como medios y dejar de ser actores pasivos en el tema de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que las marcas tienen indiscutiblemente que empezar a construir sus propias audiencias para no depender 100% de los medios de comunicación. Creo que una pregunta bastante que nos hace muchísimo, de hecho, luego se confunden, nosotros nos confundimos con esto, es ¿cómo lo diferenciamos del branded content? Porque son palabras tan parecidas que parecen los mismos conceptos, pero ahora nosotros queda claro que no. Entonces, ¿cómo hacemos la diferenciación? Bueno, anoche precisamente en nuestra primera sesión con todos los estudiantes del diplomado les estaba explicando la diferencia que hay con el branded content y con el storytelling. O sea, el primer punto, digamos, que hay que tener en cuenta es que el contenido no es todo. Hay diferentes términos que relacionan, digamos, las diferentes técnicas de mercadeo. El primero, como les acabo de decir, el content marketing se refiere a contenido no publicitario y tiene un objetivo fundamental y es que las marcas construyan sus propias audiencias. ¿En dónde se construyen sus propias audiencias? En activos digitales que son de la marca. ¿Y cuál es el mejor activo? Es el propio sitio web de la marca. Eso es content marketing. ¿Qué es branded content? El branded content es lo mismo, pero es de aspecto publicitario y normalmente ese contenido vive en sitios que no son de la marca. O sea, la diferencia entre el branded y el branded content y el content marketing es que el branded, como dice su nombre, es contenido de marca, el content es contenido que no es de marca. En el branded, el contenido normalmente vive en medios que no son de la marca. En el content, el contenido vive en activos que son de la marca. Perfecto, entonces estas preguntas nos parecían muy importantes como marco introductorio y queríamos invitarlos, dado que nos estamos desenvolviendo en unos cuantos minutos con más temas, es que si tienen alguna consulta, que nos las dejen escritas en nuestras plataformas, tanto en Twitter como en Facebook, y nosotros vamos a ir respondiéndolas conforme vayan llegando. Entonces vamos con el segundo punto, Juan Carlos, que es una pregunta que nos llegó temprano. ¿Qué es mejor para las empresas, marketing tradicional o el inbound marketing? Es una pregunta abierta, grande. Bueno. Más o menos como, ¿qué es lo que dirías como un marco finalmente de referencia? A ver, el marketing tradicional tiene un objetivo y es que es perseguir a los consumidores. O sea, el marketing tradicional lo que hace es que a través de diferentes mecanismos está buscando de forma permanente a los consumidores. El inbound marketing tiene una particularidad y es que no busca a los consumidores. Los consumidores buscan a la marca. Entonces, si uno preguntara cuál de las dos es mejor, yo te diría indiscutiblemente, prefiero la segunda, pero no podemos desconocer que el marketing tradicional es y seguirá siendo muy importante en el resto de la historia. Pues yo creo que dependerá mucho de nuestros objetivos, ¿no? En algún momento que voy a hacer simplemente branding para que me conozcan y en algún punto es quiero que me busques por quien ya soy, pero probablemente tengo que tener cierto prestigio para que la empresa me busque. Entonces, claro, ¿cómo llego a ese punto? Claro, pero fíjate que como tú lo acabas de decir, ¿cómo logro primero que
me conozcan. Necesito obligatoriamente marketing tradicional porque es prácticamente imposible que te conozcan sin utilizar marketing tradicional. Entonces, yo sí te digo, estoy completamente de acuerdo contigo que al final depende de los objetivos, pero yo creo que siempre es como una balanza donde los dos son importantes. Yo indiscutiblemente hoy considero que tener estrategias de inbound marketing son mucho más efectivas, son mucho más certeras, son menos costosas que el marketing tradicional. Entonces, indiscutiblemente, si yo fuera a empezar una compañía, la empezaría indiscutiblemente con una estrategia muy fuerte de inbound. ¿Cuáles son los puntos claves que las personas, las empresas, ahora, va a ser distinto una estrategia de contenidos para una gran empresa, para una mediana, o lo que hablamos hace un momento para las personas, las pymes o los emprendimientos, ¿no? Pero tienen que tener comunes denominadores. Entonces, ¿cuáles son, cómo hago esta estrategia de contenidos? A ver, Catherine, ahorita, para los que no saben, estábamos hablando con Catherine y yo le estaba diciendo que si yo fuera a empezar y fuera un emprendedor y fuera a empezar con mi propia compañía, no dudaría un segundo en empezar con el pie derecho, y el pie derecho para mí es una estrategia de content marketing. Hoy en día, desafortunadamente, pues las grandes corporaciones no tienen estrategias de content marketing, pero ya están empezando a darse cuenta que es la única forma. Les voy a decir por qué. Hay, digamos, dos variables que son muy importantes. La primera es que una compañía que empieza a trabajar con Google, el costo por clic de Google en promedio crece 27% año por año. Entonces, no hay, para esos crecimientos, no hay bolsillo que lo aguante. Y el segundo, que esta vez más importante, es que las audiencias están completamente fragmentadas. Y como las audiencias están tan fragmentadas, para una marca es muy difícil llegar a las audiencias que normalmente necesitan. Entonces, la única alternativa que tienen las marcas es que tienen que empezar a pensar como medio. Al pensar como medio, las marcas de una u otra forma se van a, llamemos, despreocupar, porque como ya son un medio, tienen un mecanismo mucho más poderoso para comunicarse con su público objetivo. Entonces, yo sí te digo, yo no lo dudaría un solo segundo en empezar con una estrategia de content marketing. Para los que no saben, empecé a trabajar en el mundo digital en el año 99, y si yo me pudiera devolver al año 99, no dudaría un solo segundo en empezar primero con content marketing que con cualquier otra estrategia publicitaria. ¿Cómo defino o cómo empiezo esta estrategia? Ok. El primer punto definitivamente es la definición de los objetivos. Para que sepas, hay 7 objetivos que se pueden trabajar. Uno, por ejemplo, mejorar el SEO. Para los que no saben, SEO es Search Engine Optimization. Otro puede ser incrementar el tráfico al sitio web. Otro puede ser incrementar el número de leads. En fin, hay 7 objetivos que puedes lograr. Entonces, lo primero es definir los objetivos. Para los que quieran profundizar en esto, pueden encontrar en la página de We Are Content, en el canal de We Are Content en YouTube, pueden encontrar webinars que he dado al respecto y que pueden aprovechar. Entonces, primero definir los objetivos. Después de definir los objetivos viene un concepto que es muy importante, que es lo que se llama los buyer persona, la definición de los buyer persona. Ese punto es muy importante porque el buyer persona no es el target. El buyer persona es el estereotipo de consumidor con el cual yo como marca quiero interactuar. Después de que tú tienes objetivos y buyer persona, empieza el proceso de definición de formatos con los cuales quieres trabajar. ¿Esto qué significa? No es lo mismo si yo tengo un objetivo, por ejemplo, de lograr leads o potenciales clientes. Yo tengo que utilizar formatos que obliguen a la gente a registrarse. Esa es la razón por la cual existen los ebooks, o las guías, o las listas, o los webinars, porque son formatos de contenido que obligan a la gente a registrarse. Entonces, después de que defino los formatos, vienen los siguientes pasos, que es precisamente la construcción de la estrategia de contenidos. Después viene la optimización del contenido con técnicas de SEO, viene el tema de distribución del contenido, viene el tema de mediciones, y con eso pues realmente uno empieza a tener una dinámica de creación de contenido bien importante. Genial. Bien, espero que estén tomando notas sobre esos puntos tan importantes. Yo creo que a veces nos quedamos con el tema de los objetivos, que son sumamente relevantes, pero
nos quedamos también con solo el concepto de segmentación, ¿no? Y creemos que con la segmentación es distinta, ¿no? Entonces, o suficiente. En verdad, el buyer persona al final tiene mayor relevancia. Creo que no todas las empresas han hecho este ejercicio, pero creo que es bien interesante que se haga, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Es igual hacer contenidos que hacer una estrategia de contenidos? No. Tu pregunta es muy importante porque yo te puedo decir que muchas compañías desarrollan contenido. Muy pocas desarrollan estrategias de contenido. ¿Cuál es la diferencia al final? En una estrategia de contenido tú creas el contenido con técnicas de SEO, es decir, de posicionamiento orgánico del contenido, mientras que la mayoría de las compañías desarrollan contenido y finalmente terminan utilizando los contenidos digitales como los utilizan en cualquier otro canal o medio de comunicación. Ejemplo, yo siempre pongo esta analogía. Un comercial de televisión es contenido, pero si tú no pones ese comercial de televisión en los canales, nadie lo va a ver. Una cuña de radio desarrollas contenido, pero si no lo pones en las emisoras, nadie lo va a oír. En el caso del contenido digital, eso no debe pasar. Tú, si desarrollas una estrategia de contenido y lo pones en tu sitio web, que es tu único canal, y ese contenido está bien hecho con las técnicas de SEO necesarias, tú misma vas a lograr tu propia audiencia, porque la gente te va a llegar orgánicamente a ese contenido y no vas a tener que pagar para, digamos, para promocionarlo. Siguiendo esta hilación de temas que creo que están bastante ligados, es una pregunta que también nos llegó por algunas personas interesadas en temas de marketing digital, era ¿cuán importante es que una empresa invierta en plataformas de automatización? Porque está súper de moda, todo el mundo conversa, y al final es importante, invierto, ¿lo recomiendas? Al final, porque todo se va uniendo, ¿no? El contenido, el SEO, lo demás. Entonces, ¿realmente necesito una plataforma de automatización? Mira, primero empecemos para los que no saben qué es una plataforma de automatización. Las plataformas de automatización básicamente lo que pretenden es que los sitios web tengan una comunicación permanente con sus usuarios sin que haya intervención de seres humanos. Ejemplo, en el momento en que ustedes entran a un sitio web y hay una plataforma de automatización por detrás, lo que uno puede programar como dueño del sitio web es para que empiece a enviarles mails automáticamente cuando ustedes, por el simple hecho de ingresar al sitio. Una plataforma de automatización, como dice su nombre, automatiza el proceso de mercadeo. Entonces, la pregunta es si es fundamental trabajar con plataformas de automatización. Yo te diría, son herramientas espectaculares. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes están interesados en un programa de la universidad y están registrados en la base de datos de la universidad, una plataforma de automatización puede detectar a qué sección dentro del sitio de la universidad entraron y a partir de ese momento empezar a enviarles mails reforzándoles sobre lo que ustedes están interesados, sin ni siquiera ustedes haber solicitado la información. Por el simple hecho de tocar una página, esas plataformas les empiezan a enviar a ustedes mails en forma permanente. Entonces, considero que las plataformas de automatización son plataformas muy importantes para uno considerar, pero hay que considerar otro tema y es los costos de las plataformas de automatización. Normalmente esas plataformas, el valor o lo que cobran las plataformas depende del tamaño de la base de datos. Llamemos que un Rolls Royce en el mundo de la automatización es una plataforma que se llama HubSpot. El valor de HubSpot al mes puede ser de más o menos unos 2 centavos de dólar por usuario. Entonces, cuando uno ya tiene unas bases de datos importantes, pues el valor es significativo. Hay otras plataformas, nosotros hoy en día estamos utilizando una de unos brasileños que se llama ArtStation y la relación es 10-1. HubSpot me vale 10, 1 me vale ArtStation. Entonces, yo sí les sugeriría que si ustedes pueden aprender a manejar las plataformas de automatización, indiscutiblemente puede facilitar la vida y la generación de contactos y ventas para clientes potenciales. Pero finalmente es el paso 2, ¿no? O sea, creo que ahorita mismo un productor que implica como costo, salvo que sea una gran empresa, yo creo que es factible. Cuando estás empezando, eres una pyme o eres un emprendimiento todavía, es mejor que empieces a hacer tu content marketing y ya luego migres a esto. Puedes hacerlo. Para que tengas un parámetro, nosotros en esta plataforma que te menciono, ArtStation, tenemos hasta 25,000 contactos en la base de datos y pagamos más o menos $270, $280 al mes.
Entonces, pues depende de qué tanto presupuesto tengas de mercadeo, puedes definitivamente, pero el paso indiscutible es primero crear buen contenido para a partir de eso automatizar la interacción con ese contenido. Eh, y hay etapas para esto, o sea, si yo estoy empezando y siempre cuando estás haciendo este tipo de estrategias, finalmente quieres el resultado pronto. O sea, dices, no, que yo ya quiero ver el resultado ahora mismo. Pero debe que haber un proceso, yo al menos tengo que seguir una línea. ¿Cuál crees que es la línea que tiene que seguir esta estrategia? Si la podemos demarcar en etapas. Si la podemos, ok. Indiscutiblemente lo primero es la definición de la estrategia de content marketing. Indiscutiblemente ese es el punto más importante. Que vuelvo y le repito, para los que quieran profundizar pueden entrar al canal de YouTube de We Are Content y ahí hay varios webinars que les explican cómo funciona ese proceso. Y una vez ya uno empieza a crear contenido, puede empezar a medir los resultados de todo ese contenido. ¿Cómo lo mide? Orgánicamente, es decir, cuántas personas terminan entrando a mi sitio. Y yo puedo hacer cosas simples donde al final de cada contenido le puedo poner un link para que la gente me solicite información a través de un formulario de contactos. Eso digamos que es la forma simple para poder aprovechar y potencializar. Ya cuando uno empieza a tener un volumen importante de contactos, pues, o de visitas a la página, yo pensaría definitivamente en pasar a colocar una plataforma de automatización. ¿Cuál es el punto ideal? Yo creo que no lo hay porque al final depende de cuál es la capacidad que cada uno tiene. Pero si tú ya tienes una base de datos de 1000 o de 2000 personas, pues gestionar esas bases de datos es mucho más difícil hacerlo manualmente que con plataformas de automatización. Interesante. Un tema bien importante que no podemos dejar aquí es el tema de la creatividad. ¿Cómo lo alineo con la creatividad? Mi contenido tiene que ser extremadamente creativo, tiene que ser extremadamente llamativo, tiene que ser extremadamente racional. O sea, porque nosotros, de hecho, dentro de nuestro programa hablamos mucho del tema de creatividad, todo el tema de social media, son los productos bandera. Cuando tú hablas de marketing digital, pues todo el mundo te quiere hablar de social media, te quieren hablar de temas muy específicos. Pero no podemos dejar de fuera la creatividad, porque al final, la forma en cómo lo digo va a impactar más en el medio. Entonces, ¿tú cómo lo unes? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo concretizas? Catherine, yo creo que el tema de creatividad aquí, te lo digo, creo que pasa a un segundo plano. ¿Ah, sí? Y pasa a un segundo plano porque creo que para que el contenido tenga éxito, por encima de cualquier cosa, tiene que solucionar un problema. ¿A qué me refiero con eso? Ejemplo, creo que ayer precisamente lo puse como caso. En el caso de la universidad, si ustedes, por ejemplo, están buscando cómo hacer un plan de marketing, pues yo no creo que haya mucha creatividad que se le pueda meter a cómo diseñar un plan de marketing. Pero finalmente el contenido soluciona una necesidad y es que algunos de ustedes quieren saber cómo hacer un plan de marketing. Entonces, yo creo que la variable más importante para crear contenido está en que ese contenido solucione problemas habituales que tienen los seres humanos. Si tú logras encontrar cuáles son esos problemas que les puedes solucionar, el contenido va a ser un éxito. Y no solo va a ser un éxito, sino que Google va a reconocer que es importante y los va a poner en las primeras posiciones. Súper interesante, me pareció muy interesante el tema de que al final el contenido tiene que solucionar un problema, ¿no? Ahora define cuál es el problema que va a solucionar. Y ahí parte la estrategia, ¿no? Porque al final es lo primero que tienes que hacer para establecer una estrategia, ya qué es lo que quiero vender o qué problema tengo que quiero solucionar para cambiar los resultados que tengo, ¿no? Entonces, ahora primero pues, hay que ver el problema. Si te pregunto por un caso específico que te haya llamado la atención, que te consideras el más exitoso de los que tú conoces en generación de contenidos, ¿cuál me podrías hablar? No necesariamente de Perú, sino a nivel tal vez internacional o del mismo Colombia, ¿no? Entonces, ese caso que para ti tenemos que conocer, tenemos que buscar en YouTube y tenemos que probablemente leer de eso, ¿cuál sería? Yo siempre pongo uno que a mí me encanta y es el principal portal de papás y mamás en el mundo se llama Baby Center. Baby Center. El dueño de Baby Center es una compañía muy importante que todos ustedes conocen, pero en ninguna parte en el sitio encuentran información de Baby Center. Y para los que no saben, Baby Center es de Johnson & Johnson y es la mayor comunidad de papás y mamás en el mundo. Ese para mí es un caso espectacular. Por ejemplo, actualmente estamos creando para Telefónica, hay un portal que se llama Reporte Digital. Reporte Digital
está orientado a CTOs y a CIOs de las compañías. Y es contenido de tecnología puro, y básicamente lo que estamos logrando es que gente de tecnología importante esté accesando y está utilizando ese portal. Entonces, finalmente, hay muchas marcas que poco a poco entran en esto. Aquí en el caso, en el mercado peruano, ustedes pueden encontrar un caso, y es Alicor desarrolló un portal que se llama Diariamente Ali, si mi memoria no falla. Y poco a poco Alicor se está dando cuenta que es un proyecto realmente importante para las marcas. Bien, entonces esa es una pregunta, creo que probablemente sea una de las últimas con las que cerramos, algo que nos haga una pregunta por canales. Es súper relevante tener el blog, ahora que has mencionado el tema del blog, y todo el mundo es como que sí tienes que tenerlo, prácticamente a mí me lo han comentado, me lo han preguntado, y entonces en términos de contenido yo digo, sí, lo necesito, pero ¿qué pasa si al final no tengo puesto un equipo o tengo muchas personas que hacen esto? ¿Qué reemplazaría eso? El blog. Dice que es una pregunta medio complicada, pero a veces hay que ajustarnos a presupuestos, ¿no? Es un blog, es social media, ¿qué herramienta finalmente o medio yo uso? El punto más importante, como lo mencioné hace un rato, es cuando uno va a crear un proyecto de contenidos, el proyecto de contenidos idealmente tiene que vivir en un activo que sea de la marca. Entonces ahí hay dos caminos. Uno, el sitio web actual le creo una sección que idealmente se llame blog. ¿Por qué blog? Porque entre más corto sea el URL, es más positivo para temas de indexación del contenido. O sea, un URL largo, hay que tener mucho cuidado porque posiblemente Google no va a indexar URLs muy largos. Entonces, la palabra blog tiene la particularidad que es una palabra corta y permite que uno pueda crear mucho contenido alrededor del blog. Pero si yo no quiero crear un activo digital o no quiero crear un blog, puedo crear un activo digital aparte, como lo que les acabo de mencionar con el caso de Baby Center o el caso que les acabo de mencionar de reporte digital, que lo que hacen Johnson & Johnson o hace Telefónica es que crea un activo digital aparte para, de una u otra forma, interactuar de una forma diferente. Entonces, los dos escenarios son completamente válidos y los dos son igualmente efectivos. Ya depende de una decisión de la marca si prefieren el blog o si prefiere crear un activo digital aparte. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que en el caso del blog yo no tengo que tratar de posicionar un URL diferente. En el caso de crear un portal aparte, tengo que trabajar a crear un portal aparte. Entonces, pues hay un tema económico al final que las marcas lo tienen que evaluar. Perfecto, ya para cerrar un poco ya esta entrevista, yo creo que la pregunta con la que no quisiera o que no quiero dejar fuera el panorama, porque muchas personas nos escriben por esto, es emprendedores. Los emprendedores siempre es personas que al final no van a crear o pagar por un equipo completo de marketing. Probablemente están aprendiendo de marketing digital para ellos mismos pues, sacar este proyecto adelante. Entonces, si les puedes dar dos tips, un tip, ¿cuál les dirías que es? Para trabajar esta estrategia y que sea rentable para ellos. Tal vez lo dije empezando, si yo me pudiera devolver 19 años o 20 años en mi vida para empezar con una estrategia digital, no lo dudaría un solo segundo que el camino es crear una estrategia de contenidos. Porque definitivamente, como lo mencioné, si yo empiezo con el pie derecho desde el día cero, creando mi estrategia de contenidos, no voy a depender de publicidad para poder lograr resultados. Y eso es un activo que es invaluable para cualquier emprendedor. Hoy les puedo decir que la mayoría de los emprendimientos son Google dependientes completamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el momento en que apagan las campañas en Google, dejan de vender. Si un emprendimiento tiene una estrategia de contenidos desde el día cero, no le va a pasar nada si apaga Google o Facebook. Entonces, mi recomendación es, no lo duden un solo segundo, aprendan a desarrollar estrategias de content marketing. Si quieren aprender más, vuelvo y les repito, en el canal de We Are Content de YouTube pueden encontrar webinars donde les enseño cómo pueden desarrollar sus estrategias de contenido. Perfecto, hemos puesto de hecho o vamos a poner dentro del mismo link de este video el canal YouTube, nos parece súper interesante que puedan revisarlo, We Are Content, busquen en YouTube, van a encontrar webinars muy interesantes y de verdad sigan a Juan Carlos Samper por redes sociales, yo creo que va a aportar muchísimo valor.
Y como les comentaba al inicio, esto lo hemos hecho en el marco de nuestro programa en marketing digital. Yo creo que el marketing digital va evolucionando año a año y este es el tema tendencias en lo que estamos ahora. El próximo año probablemente tengamos otro nuevo tema y alguna nueva tendencia, pero este año es enfocarnos en la importancia de tener contenido relevante para nuestras propias campañas, ¿no? ¿Algo con lo que quieras cerrar, Juan Carlos? No, lo que les digo es, crean que el content marketing es la mejor inversión que ustedes pueden hacer. Y les voy a decir por qué. Cada pieza de contenido que ustedes desarrollen es un verdadero activo digital para las marcas. Nunca va a parar de generarles tráfico y eso es invaluable. Y muchas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias a ustedes por estar pendientes de nuestro canal y estaremos informándoles de los próximos eventos y conferencias en la facultad. Muchísimas gracias.